Buen día, buenas tardes, buenas noches, de madrugadita, esté donde usted esté, de Panamá para el mundo. Hoy es martes 9 de diciembre, ya en las postrimerías del año. Así que ya estamos haciendo las últimas entregas de este 2025. Reciba con corazón dispuesto. Pero antes de presentarle a nuestra invitada de hoy, vamos a presentarle a Débora Santa María, quien va a decir quiénes somos. Adelante, Débora. Así es, gracias María Luisa. Esta noche les voy a decir quiénes somos. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres, a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres, para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y sobre todo con conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios en esta ocasión nos los va a dar nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra compañera, Fátima Herrera. Y el tema que ella nos va a abordar el día de hoy tiene como título Jesús, gracias por tu fidelidad. Bienvenida y adelante, Fátima. Buenas tardes. Eh, sí, Jesús, gracias por tu fidelidad es el tema que me toca compartir hoy. Voy a empezar con algo que me sucedió el viernes y es exactamente el versículo que me envió mi hija en la noche y digo, esto no es casualidad. El viernes empezó un día bien ajetreado, a mi esposo le robaron por el WhatsApp, eh, y nos tocó ir hasta la fiscalía porque las personas estaban pidiendo dinero, a varias personas le sacaron dinero y mi esposo es abogado, eh, para que quedara constancia de que él no estaba metido en nada de eso y con un celular que él decía que era un número que tenía desde el 96 por sus clientes y todo eso le costaba muchísimo, pero muchísimo, dejar ese número. Resulta que nos tocó, ir a la fiscalía, después a Tigo, después cuando ya el aguacero, cuando ya veníamos para yo venir a conectarme con Dalcor, resulta que a mi hija se le reventó una llanta del carro. Fue un día bien complicado. Y resulta que al final, cuando ya llegamos aquí, cansada, Ana Victoria fue a orar y me manda este versículo de la Biblia que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, por la gracia, la gran misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Yo sentí que eso no era coincidencia, perdón, que o sea, eso tenía yo que compartirlo hoy, ese versículo de la Biblia, sus misericordias son nuevas cada mañana, y yo me agarro de eso todos los días cuando yo voy a orar, digo, Señor, aquí estoy y estoy pidiendo, declarando y clamando por esas misericordias que tú tienes para mí, para mi casa hoy, que son nuevas, Señor, porque tú lo prometiste. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos que nos referimos al Hijo de Dios, al que dio su vida por nosotros, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, el que nos ama, el que nos sana, el que nos libera, el que nos da vida, el que nos transforma. La Fátima de hoy no era la Fátima que inició. Le pido cada día que me ayude a menguar para que Él crezca en mí. No puedo decir que soy, sino que estoy en el camino, que estoy en un camino que es precioso porque puedo ver su presencia cada día,
porque en pequeños detallitos a veces me cuesta, a veces me es más fácil, depende, pero sé que todo pertenece al proceso de Él. Fidelidad es la lealtad, la confianza inquebrantable y la constancia en la fe y en los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de la lealtad, pero cuando hablamos de los antónimos de fidelidad, hablamos de deslealtad, alevosía, infidelidad, engaño, perjurio, complot, maquinaciones, ingratitud, vileza. Dice la palabra que en Números 23:19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará. Eh, Ahí podemos ver que cuando yo, yo recordando y meditando en la Biblia, en los grandes hombres de la Biblia dice, por lo menos yo recordaba a Abraham, él le prometió, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran familia, una gran descendencia, como las estrellas del cielo en un momento dado podemos leer. Y hoy en día nosotros somos hijos del Padre de la fe. Entonces, Él lo prometió y Él lo cumplió. Si Él se lo cumplió a Él, a nosotros nos va a cumplir las promesas. ¿Cómo, cómo escuchar esas promesas? Cada uno tiene diferentes formas porque Él habla diferente para cada uno. A veces nos dice algo, a veces me dice algo y cuando le comparto a Gloricel, Gloricel me dice otra cosa diferente a lo que yo en un momento entendí o a lo que yo en un momento significa otra cosa, pero siempre bajo esa guía y esa guianza que es importante y a los días me doy cuenta de que era así, pues, de que era como ella lo estaba diciendo. Eh, con paciencia, con entrega, entregarse a ese tiempo de oración. Yo lo hago por lo general en las madrugadas o a la hora que él me despierte, pero también en el día. Realmente con él, yo siento que no hay una hora, que cada uno tiene una hora diferente, un tiempo distinto, y es aceptable porque es personal. Eh, no tiene que ser lo que yo digo, sino que lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios, la Biblia nos dice que Dios es el máximo ejemplo de fidelidad. Él es firme en su promesa y en su amor por la humanidad y cumple fielmente lo que él ha dicho. Es lo que yo les decía de Abraham. Él prometió que le prometió algo a Abraham y él lo cumplió. Y asimismo nos lo prometió a nosotros porque desde Isaías nos prometió al Redentor del mundo, a Jesús. Y él lo prometió y él lo cumplió. Jesús vino y todo lo que pudimos leer allí se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos su fidelidad. Él lo promete y él lo cumple. Y se lo prometió y nos lo prometió a nosotros. La fidelidad humana se refiere a la lealtad hacia Dios y hacia otras personas. Es mantenerse firme en los afectos y la confianza. La fidelidad de nosotros es la que vamos aprendiendo, ¿no? Con Jesús, yo siento que con Jesús es que se puede, que si no tenemos a Jesús, no es lo mismo. La perseverancia en la fe, ser fiel, es permanecer constante en los caminos de Dios, cumpliendo sus mandamientos incluso cuando es difícil. Por eso es que yo les digo que con Jesús, porque es por gracia, es la gracia de Él que se manifiesta y que permite que nosotros podamos ser fieles. Eh, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, por algo, realmente no sé, no recuerdo ni lo que sucedió, pero sé que yo le decía a Gloricel, pero es que yo no le quiero fallar. Y ella me decía, Fátima, pero es que tú vas a fallar porque eres humana. Eh, lo que sí puede suceder es que por la gracia de Él, entonces aprendí que es la gracia de Él, que es su sangre derramada en la cruz por nosotros y que es por gracia y no por ninguna obra que yo haya hecho. Como dice la palabra, mis obras, las cosas de nosotros son trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer nada, nada, sino que es la gracia de Él. Por supuesto que Él nos va guiando en nuestros corazones a que nosotros eh, sentir que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal.
que estamos siendo fieles o que estamos siendo infiel. Eso es lo que a nosotros nos ayuda, la gracia de Él. La gratitud implica no olvidar los beneficios recibidos de Dios y responder con lealtad y gratitud. Es dar gracias, gracias por todo lo recibido y aceptar que nosotros por nuestra fuerza no lo podemos hacer, que todo lo que nosotros recibimos es por la gracia del Señor. En la Biblia habla de que la, la recompensa en Mateo 25-23 dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea que habla de que el Señor Jesús tiene una recompensa para nosotros por, por ser fieles, por ser fieles a Él, a su palabra, a su camino, a lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces Él nos manda a apoyar a alguien, eh, a estar en esa comunión con Él. Yo les puedo decir que aquí en mi casa hay un versículo de la Biblia que dice que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Eso está en Josué. Y al principio, yo creo que yo lo he dicho antes aquí, se los he compartido a ustedes. Mi esposo me decía, Fátima, ni a mí ni a mis hijas. Y bueno, hoy en día cada uno en formas distintas, nosotros nos podemos reunir, podemos orar, oramos en familia, eh, clamamos cada uno a horas distintas, pero buscamos al Señor. A veces en la mañana me da risa porque uno está en el cuarto, otro está en el baño y otro está en la sala, pero buscando al Señor. Reconozco que al principio quería que fuera como yo quería, como yo, como yo quería que fuera, como yo había aprendido y después comprendí que no es como yo quiero, sino como el Señor quiere. Pero ha sido fiel porque mi casa y yo de alguna manera le estamos sirviendo al Señor. Mi esposo comparte con nosotros en Dalcor, me dice ya que le gusta hasta los pastores cómo exponen, cómo comparten con nosotros sus prédicas, eh, y eso para mí es grande. Nosotros hemos tenido momentos en que los cuatro hemos orado juntos por largo tiempo, todos los días, todos los días. Y siento que eso, nosotros hemos visto la fidelidad del Señor en nosotros. Yo he visto pues la fidelidad del Señor para mí, para mi casa. No puedo decir que estamos eh, grande, o sea, en grande no, es paso a paso, pero sí puedo decir que hay esperanzas, que creemos y que todos tenemos una forma distinta, pero ahí está la semilla puesta en nosotros y en mi casa y en mi familia. La fidelidad es el fruto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Dice que cuando se es lleno del Espíritu se comienza a crecer en fidelidad, mostrando lealtad y constancia a su amor. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, que empieza a morar en uno empieza a tratar de ser fiel o es algo que está en el corazón. Yo no les puedo, yo creo que ustedes lo saben, pero es algo que te mueve a levantarte, a buscarlo, a hacer ayunos, es algo que es mucho más grande que uno. A veces uno dice, hoy no lo voy a hacer y no se puede, porque hay algo interior, hay algo tan grande, tan fuerte, que le dice a uno, te tienes que levantar, te vas a levantar y vas a buscar esa comunión porque lo necesitas. Uno necesita esa comunión con el Señor, con Jesús, con el Espíritu Santo. Yo a veces le digo, yo quiero ser tu amiga. Yo quiero no solamente ser tu sierva, sino tu amiga. Y, lo busco ese encuentro y esa relación con Él. Dice que un fruto de la fidelidad es el amor. Quien ama es fiel a quien ama, sin importar las circunstancias en que se encuentre. Cuando nosotros amamos a alguien, vamos a ser fieles. Y por eso es que tratamos
por todos los medios ser fieles a Jesús, porque nosotros lo amamos, porque cuando Él entra en nuestros corazones, eso cambia, nos cambia totalmente. Dice que la fidelidad de Dios limita el poder de la tentación. En Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este año yo sí le he preguntado mucho al Señor eh, todo el proceso, porque ha sido un proceso para mí diferente. Me ha tocado, y yo le decía a Loricel en estos días, eh, un ejemplo que para muchos puede ser no tener importancia, para mí ha sido grande porque desde siempre había tenido un carro que yo manejaba y de repente encontrarme que tenía que pedirlo a mi esposo. Entonces me ha tocado ese otro proceso, ese proceso de caminar, de conversar con las personas, de ver cómo están, cómo se está moviendo todo, cómo eh, ha sido así, para mí ha sido grande, para mí ha sido, pero el Señor ha sido fiel, ha estado conmigo en todo momento. Yo no me puedo quejar. Eh, Tengo un pequeño negocio y yo he visto su mano en mi negocio, he visto su mano en mi casa este año, he visto mi esposo, eh, su salud, he visto su trabajo, eh, la graduación de mi hija que terminó, se graduó de licenciada en Derecho. Hace poco ya hizo su examen para la idoneidad. Ana Victoria, que es la más pequeña y que ustedes la conocen porque participa en Dalcor, la he visto eh, dedicada al Señor, su tiempo de oración, buscándolo. Ya pasó a tercer año con sus buenas notas. Entonces, yo he visto aquí en mi casa el mover de Jesús, totalmente, totalmente. Él no nos ha dejado en ningún momento. Eh, Hemos necesitado y siempre ha llegado a tiempo. Siempre en el minuto, a veces en el minuto 59, no todo el tiempo, pero a veces en el minuto 59 se ha presentado y no nos ha fallado. Yo no puedo decir que nos ha fallado. Tengo muchos ejemplos de cosas que han ido cambiando y que yo siento que el Señor ha ido trabajando en nosotros y le doy gracias a Él. Eh, bueno, yo no tengo mucho que decir, nada más pero sí ver la fidelidad del Señor en la Biblia. Lo he visto con todos los hombres los hombres de la Biblia, con todas las historias, cómo Jesús ha sido fiel eh, para con nosotros. No sé qué más. Si ustedes me pueden preguntar y me pueden ayudar, yo se los agradecería. Tenía muchas ideas, pero ahora no me Vamos a, María Luisa, vamos a provocar que ella pueda Ampliar. ampliar su tema. Ok. Fátima, Ah, la fidelidad es algo que vamos adquiriendo cuando vamos conociendo al Señor. La fidelidad no es igual cuando yo empiezo que cuando voy progresando. así es. ¿Cómo lograste ganar la fidelidad del Señor Jesús a tu vida personal? Eso le puede interesar a muchas personas de cómo hiciste ese clic con el Señor y fiel en lo poco, empezó a Sobre mucho. ayudarte. Entonces, amplíalo con esa pregunta que Bueno, te acabo de hacer. les puedo dar ejemplos. Primero que nada, yo tengo que decir que yo me agarré de Jesús como mi tabla de salvación y eso ustedes lo han escuchado muchas veces en mis testimonios. Para mí, la primera vez que pude percibir lo sobrenatural de Jesús, que me dijo algo y que yo no sabía y que yo
que yo no entendía y que yo nunca había escuchado. Ese día él tuvo que usar eso porque fue una manera de decirme a mí que era sobrenatural. Eh, esa parte me hizo darme cuenta de que había algo más allá que nosotros no podíamos ver, que es el mundo espiritual, que no se ve a simple vista. Entonces, yo me agarré de eso, yo quería más. Ahí, cuando yo vi eso, yo quería más. Cuando yo recibí mi sanación, yo empecé a querer más. A medida que iba empezando, porque yo recuerdo que al principio yo oraba 10 minutos y para mí esos 10 minutos eran como un mundo. Y hoy en día el tiempo se puede ir, pero yo puedo sentirme bien. Es algo especial, es algo que se siente interiormente, es estar en su presencia, es la alabanza. A veces alabo, a veces no alabo, a veces converso, a veces le digo, Señor, hoy voy a estar en silencio. Pero hay algo que viene, hay algo que yo siento en mi interior, hay algo que me va llenando y que me hace sentirme bien, que me hace sentirme en gozo, porque no es algo de felicidad así, sino es un gozo interior, que a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que esté alrededor, yo siento gozo. Eh, mm, Hace poco le pedía, Señor, ayúdame a bajar un poquito, porque yo sentía que mi esposo, les voy a compartir algo, mi esposo no tiene el tiempo que yo tengo, pero resultaba que cuando a veces peleábamos, él era, él bajaba y yo estaba, y entonces me di cuenta, digo, Señor, se nota, en mi esposo se está notando tu presencia porque ha ido cambiando en eso. Señor, yo necesito cambiar yo, necesito que tú me ayudes. Y poco a poco yo he ido viendo en mis reacciones que he ido bajando, he ido cambiando, no solamente con mi esposo, también con las personas a mi alrededor. A veces me sentía herida y poco a poco el Señor me ha ido ayudando para que eso no sea así, a ver otras cosas o a no hacerle caso a eso, sino a dejarlo pasar. Eh, Gloricel, es lo que más me motiva, o sea, saber que hay respuesta. Incluso cuando trato de orar por alguien o veo a alguien y el Señor me hace algún comentario, hay respuesta, o sea, yo veo esa respuesta, yo veo que el Señor, y entonces eso me hace enamorarme más de Él. Al principio fue muy poco, pero ya después fue fluyendo más. Hay muchas personas que les es difícil encontrar ese toque de Dios en sus vidas personales para poder aprender a crecer con el Señor. ¿Cómo lograste alcanzar lo que no ves para poder ser fiel a algo que necesitabas para poder avanzar? Bueno, Gloricel, yo le puedo decir que yo, de mi lado, lo que yo he hecho es muchos ayunos. Yo hago muchos ayunos de diferentes formas. Eso era algo que a mí me costaba muchísimo al principio. Yo hago ayunos, leo la palabra, escucho muchas prédicas, porque me nace, escucho alabanzas, porque me nace en el corazón buscar esa comunión con el Señor. Yo estoy aquí en Dalcor y yo entro a casi todas las reuniones, o sea, el viernes no entré por algo, pero yo trato también de, de, de aportar, de ser útil para el Señor. Yo trato y todo eso me da gozo, me da alegría, yo me siento gozosa cuando yo puedo poner ese granito de arena de parte mía. Eh, y yo siento que yo le pido y que Él está allí para mí. O sea, es algo Pues especial. vamos a ver si podemos ampliarlo un poquito con la siguiente pregunta. Mm. Todos empezamos un recorrido
con una fidelidad pequeña al Señor, porque no conocemos el alcance que podemos lograr en una fidelidad de algo que empezamos a conocer, ¿verdad? En base a tu avance, ¿cómo puedes distinguir tu fidelidad al Señor inicial a la que vas ganando en este momento en tu vida personal? ¿Qué has Bueno, yo he alcanzado? visto, Ajá, dígame, ¿qué he dale. alcanzado? No, O yo he sea, visto, ajá, ajá. dígame. No, dale, dale. No, yo he visto, uno, tengo que tener confianza cuando él me dice algo, yo no lo puedo dudar, porque a veces me dice Sí, algo que pero no es lo vamos, que yo estoy, espera ahí, espera ajá, ahí. ajá, Acuérdate que estamos con un eh, escenario donde hay personas que no entienden lo que tú acabas de decir, cómo confiar en Él y necesitan ser pequeñitos para lograr entender cómo tú obtuviste una fidelidad en lo poco, como dice la palabra de Dios, porque fiel en lo poco es en donde tú no lo conoces. Estás empezando a hacer un recorrido fiel en lo mucho porque ya en fiel en lo mucho ya lo vas a conocer mejor. Pero inicialmente, ¿cómo era? Tú hablaste de paciencia, de amor, y no, ninguno de los que estamos aquí empezamos con un amor filial y un amor real hacia el Señor. Eso sería mentir, ujú, porque realmente no entendíamos cómo logramos empezar en algo que no entendíamos claramente. Entonces, para esas personas que necesitan recibir esa Fátima pequeñita que la ayudó a escuchar testimonios, sí, la ayudó a ver los milagros en otras personas. mucho. Entonces, ¿cómo se decide Fátima a buscar eso que otros ella veía en ellos? Bueno, lo que pasa es que, Gloricel, es que cuando yo empecé en eso, yo estaba enferma. Y para mí Jesús fue mi tabla de salvación. O sea, me agarré de Jesús y Había un así es, propósito que era yo tu lo buscaba salvación. por algo, yo no voy a decir que, es que no es cierto, yo lo buscaba por algo, porque es que lo que pasa es que yo había hecho ya muchas cosas. Yo había tomado pastillas por muchos años, yo había hecho muchas cosas. Entonces, y no estaba bien. Entonces yo escucho un testimonio y yo me quedo, digo, esto, esto me puede ayudar, yo tengo que agarrarme de él porque él puso en mí, eso es algo que yo no puse, Gloricel, eso es algo que él puso en mí, en mi corazón, que él era mi tabla de salvación. Por la gracia que tú estás diciendo que empezaste a Así recibir del es la gracia Señor. de él, ajá, la gracia de él lo puso en mí, entonces eso me hizo buscarlo y agarrarme de él como la tabla de salvación. Yo me acuerdo que yo a usted la llamé después de conocerla, un día a las 6 de la mañana, estaba Gloricel en El Salvador, que siempre tendré que agradecerle eso, y usted me contestó y me dijo, ¿cuánto tiempo? Yo le dije, me siento mal, y usted me dijo, ¿cuánto tiempo oraste? Y yo le dije, 10 minutos. Y me dijo, pues tú no puedes darte ese lujo, tú tienes que buscarlo. Y como dice la palabra, busca, boga mar adentro. Y yo empecé a orar en las madrugadas. Yo empecé a hacer versículos, me acuerdo, nunca se me olvida, una vez estaba con la carretilla del River Smith y llegaron las 12 y en ese tiempo yo era, no sé si la palabra es legalista, pero yo si era a las 7, a las 12 y a las 6, yo tenía que hacerlo. Yo solté todo para hacer mi versículo en pleno supermercado. Entonces,
que eso siempre se los he dicho, Isaías 61 del 1 al 3. Yo empecé a hacer mi versículo y todo eso fue provocando que un día el Señor me sanara. Cuando yo recibí por primera vez esa palabra del Señor que estaba en el baño, que fue Talita Cumin, que se los he compartido también, para mí eso era sobrenatural. Yo no sabía qué significaba eso. Entonces, y me acuerdo, fue un 23 de diciembre. Entonces, el no saber qué significa eso y recibir eso para mí fue sobrenatural. Entonces me di cuenta de que había un mundo espiritual que yo no conocía, que está, o sea, la palabra de Dios está, pero esa palabra provoca que uno reciba ese mundo espiritual. Y ahí me acuerdo que también el 7 de enero de ese año fue cuando yo recibí, de ese año que siguió, fue cuando yo recibí la sanación. Ese día yo sentía un gozo que wow, y es más, yo a veces le digo al Señor, Señor, yo quiero volver a sentir eso que yo sentí en ese momento. Siempre es diferente, siempre hay más cosas, ¿no? Mire que hasta el recordarlo me quebranta un poco, porque eso es especial, eso es único. Entonces, yo sí he visto la fidelidad de Dios, pero también Él ha puesto en mí el serle fiel a Él. Ha sido por su gracia. Bueno, pero aunque ha sido por su gracia, tú tuviste que forzarte y ser valiente. Sí, me ha tocado. Me ha tocado ser Entonces, valiente. en tu fidelidad pequeña, ¿qué Ujú. hacías tú que pueda ayudarle a otras personas que necesitan buscar y encontrar al Señor, pero no le dedican el tiempo que necesitan para romper cadenas de opresión que tienen en su vida personal? ¿Cómo aconsejarías o cómo lograrías que otra persona captara lo que tú has recibido y lograr que otros avancen? Bueno, eh, hay que dedicarle tiempo al Señor. Eso no es algo que es negociable, porque solamente conociendo a la otra persona, uno va conociéndola y uno va creciendo con ella. Eh, al Tú dices que principio, empezaste 10 minutos. ajá, sí, pero fue ¿Cómo fue subiendo. evolucionando el tiempo? ¿Cómo fue Explícale a la evolucionando? Ah, ok. persona. Bueno, yo siempre he dicho, porque yo escucho que aquí hablan de ayuno, y el Señor fue tan bueno conmigo, porque la primera vez que yo hice un ayuno, yo no lo hice como todo el mundo dice, y que no comió, que no esto, que lo... el Señor ve las intenciones del corazón. El Señor sabía que yo quería hacer un ayuno, no sabía cómo, pero yo lo quería hacer de lo más profundo de mi corazón. Y yo recuerdo que a las 7 de la noche leyendo la Biblia, yo recibí algo que fue como que, wow, hay algo aquí. Entonces, yo me he dado cuenta que es, sobre todo, es el deseo del corazón, es pedirle a Jesús que le ponga uno en el corazón, que lo limpie, que lo llene. Es buscarlo con palabras sencillas, que no son palabras rebuscadas, es en lo sencillo, es buscarlo, es pedirle que le ponga uno amor por él. O sea, que le permita a uno conocerlo a él. Eso cambia, lo cambia todo, Loricel. Yo siempre me he sentido una Bueno, persona, vamos a usar la palabra de Dios en este momento para que puedas ampliar más, ok, pero en base a lo que vamos a leer en la palabra, que tú puedas recordar, porque ahora mismo tú estás no solo dando una reseña de lo que tú has vivido, sino provocar que otros hagan lo que tú estabas haciendo en tus inicios, que es lo que necesita la gente en este momento. Eh, yo regresé en el 20, yo te conocí en Honduras como en el 18, ¿verdad? Más o 17. menos. En Bueno, julio del 17, yo la conocí a usted. bueno, y empezaste a evolucionar, pero por tu deseo de encontrar a ese señor que tú querías. Les tengo Entonces, un testimonio de eso. ajá, Cuando bueno, yo vamos a conocí a leer, Gloricel, ajá, ok, vamos a leer la palabra y después tú amplías con lo que tú ok, quieres, ¿sí? sí. Deuteronomio 7 del 9 al 15, María Luisa.
Está en mute. Y María Luisa se Acuérdate le que vio la la cámara. palabra es fundamental en este momento porque es lo que la gente va a motivarse para lograr algo exitoso en su propia vida. Es que Nuestro la palabra testimonio fue lo que provocó en favorece, mí. pero es la palabra la Ajá. que es cortante como una espada. María Luisa, Deuteronomio 7 del 9 al 15. Está en mute, María Luisa. Sigue en mute. Que lo lea Débora entonces primero en Nueva Mientras. Versión Internacional. Hola, ahora sí, Ahí, ya Sí. dale. aquí. Ah, aquí está. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es su santa, poderosa y bendita palabra. Versión Reina Valera 1960. Deuteronomio 7, versículo del 9 al 15. Dice así el versículo 9. Dice, un pueblo santo para Jehová. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te dará y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu ganado, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Amén. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Palabra de Dios. Ven, Deuteronomio 7, 9, 15. Se me había olvidado que eran 6 versículos y lo debimos haber leído en 2 partes, pero no importa, léelo. Y después vienen los comentarios antes de que esta Fátima se exprese por la ampliación del tema. Ok, Deuteronomio 7, 9 al 15, Nueva Versión Internacional. Por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas leyes, las cumples y las obedeces. Entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados, que te daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, las crías de tus ganados, los corderos de tus rebaños. Bendito serás
más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril. Tampoco habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Amén. Si nos ponemos a ver, antes de que hagas tu comentario, Fátima, tú empezaste el tema hablando del amor y los mandamientos del Señor. Aprendimos en la escuela cada uno los mandamientos, ¿verdad? Sí, Pero no los practicábamos. no. Entonces, el Señor empieza con el amor, con los mandamientos, pero de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, Fátima, el Señor te sanó de la enfermedad. Amén. Bendijo el vientre tuyo con tus 2 hijas, porque tus hijas se han destacado desde que tú fuiste fiel a Jesús. Amén. Así es. Amén. Y ha multiplicado lo que tú tienes, aunque muchas veces no vemos la multiplicación como nosotros quisiéramos verla ya terminada, sino avanzando. Así ¿Qué es. nos puedes decir de parte de lo que acabas de leer en base a tu experiencia personal, de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, es más, ahorita me estaba acordando que la salud, no solamente en cuanto a la depresión, eh, yo no, yo no me hacía exámenes de sangre desde hace mucho tiempo y yo siempre mi hemoglobina había sido 9. Eh, si hubo algo que yo le pedí al Señor, fue que yo quería tener un peso saludable, porque mi peso no era saludable. Yo bajé 50 libras. Le pedí que me ayudara, que me diera dominio propio, que me ayudara para comer, para que fuera dirigido por Él y no por mí. Yo hoy les puedo decir que puedo ver cosas en la mesa que no voy a comer porque simplemente no. O sea, es algo que yo siento en mi corazón. Por primera vez me fui a hacer exámenes de sangre porque no me atrevía, siempre les tenía miedo. Recuerdo que oré con Gloricel y Gloricel un día me dijo que le pidiera al Señor que rompiera esas cadenas para que yo no tuviese temor. Lo hice por mucho tiempo y un día sola simplemente agarré, me fui caminando a hacerme exámenes y por la gloria y la gracia de Dios salió en 12.5, 12.7 la hemoglobina y iba para 13. Yo me quedé, digo, wow, Señor, de verdad que tú me has transformado toda. Yo no puedo, es, yo puedo ver eh, su gracia, puedo ver esa fidelidad de Él para conmigo, definitivamente. Eh, Mis hijas, casi como lo dice Gloricel, sí, han ido destacándose cada una en lo suyo, cada una, y yo las veo tan sencillas como hacen las cosas, pero ha sido el Señor Jesús quien ha puesto eso en mi corazón. Yo Es cierto que yo lo busqué, pero yo no renuncié, sino que yo antes no sabía, muchas veces uno piensa que las cosas que están bien. Yo crecí en una cultura en donde la gente se leía las cartas, la gente se hacía cosas que no eran debidas, pero yo lo pensaba que eso estaba bien. Entonces, cuando yo empecé a ir en los caminos del Señor, y yo empecé a leer la Biblia, y yo empecé a buscar todo eso que dice que está en el Señor, está en sus mandamientos, yo les puedo decir que hoy en día yo le pido a Él y Él me ha puesto en mi corazón temor a Dios, porque hay un temor, algo en mi corazón que no, miren, en estos días, hace poco, yo recibí un dinero de mi trabajo y me pagaron y yo no había dado el diezmo.
Y es sorprendente porque ese versículo de sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dije, Señor, a esta hora de la madrugada no lo voy a mandar, pero apenas me levante va a ser lo primero que yo haga. Y así fue. Yo tenía temor, o sea, era algo adentro, es algo muy profundo, ese temor a Dios. Entonces, eso yo solamente le puedo decir que eso lo ha puesto Jesús en mí, que es cierto que yo lo busco, me provoca buscarlo, porque ¿a quién voy a ir si no es a Él? ¿A quién voy a buscar? ¿Con quién? Yo tengo que buscarlo a Él, porque Él es el único que me puede dar solución. A Él es el único que yo me puedo arrodillar y buscarlo, si es regarme en el piso, llorar, porque a veces me ha provocado y me meto al cuarto y me tiro en el piso a llorar, pero es a Él, porque ¿a quién voy a ir? Es cuando yo escuché eso, y decía, es cierto, ¿a quién voy a ir si no es a Él? A Él. Y Él, a veces es silencio, pero en el silencio yo encuentro una paz interior que me ayuda a levantarme para seguir. Porque yo tengo situaciones, y es cierto que ha multiplicado, y es cierto que a veces uno no lo ve. Ayer que fue el Día de la Madre, yo veía, digo, wow, Señor, todas las cosas que he podido compartir, pero este año yo no sentía que yo me lo merecía o que tenía que ser como yo quería, sino que era todo lo que Él me quería dar. Y fue especial. Yo pude ver que me hicieron el desayuno, yo lo valoré. Yo pude ver que me dieron masajes y lo valoré y yo era feliz con eso. Entonces, es diferente, pero he sido yo es en mí en que él ha trabajado y me ha tocado y lo he aceptado. En la poca fidelidad inicial que tenías con el Señor, ¿qué activaste en ti para lograr recibir ese deseo de avanzar? Gloricel, yo al principio no era ni poca, yo no era fiel, yo no lo conocía, yo no sabía nada Bueno, de él, explícalo, yo no lo porque conocía, tú le yo estás no, dando a Jesús gracias por ser fiel. sí, es que yo no lo conocía, yo no sabía nada de él, nada, o sea, yo ahorita mismo un poquito, porque yo sé que lo que hay detrás, o sea, ese mundo espiritual, ese Jesús grande, es algo mucho más grande de lo que yo he podido ver, pero, es como cuando uno va recibiendo algo y uno está entusiasmado y uno quiere más de ese algo. Es un Pero amor es especial. porque estás recibiendo, si no, no quisieras más. Claro, estoy recibiendo y lo quiero seguir y quiero más, Bueno, pero estoy recibiendo en el mundo espiritual también, o sea, no es solamente en lo físico, porque a veces uno recibe en lo físico y ya no le importa la parte espiritual. No, no, no. Yo quiero de lo espiritual, yo quiero que Él me llene, yo quiero sentir, yo quiero que cuando el pastor hable o cuando aquí hablen, cuando cualquiera de ustedes comparta, recibir ese mensaje, que haya algo que me toque a mí en el interior, que me haga ese clic, que me cambie, que me transforma. He aprendido, lo que yo les decía, es la sencillez de todo. Que el Señor en esa sencillez le habla a uno. Y aquí he escuchado muchos testimonios, mucha información, muchos versículos, y yo los busco, yo digo, Señor, pero y he ido viendo que está ahí, estaba ahí en la palabra. De repente yo lo había leído, pero los ojos no habían sido abiertos como para que yo lo recibiera. Entonces, en cada versículo de la Biblia, hay algo que de repente no nos ha tocado todavía recibir, pero que está ahí y que está para nosotros. vamos a leer Lucas 16:10, María Luisa. De verdad que el Señor a Glorice le puso, está en mute, A María ver, Luisa. aquí este. Lucas Lucas 16:10. 16:10. Ajá, versión Reina Valera 1960. Dice,
la parábola del mayordomo infiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Lucas 16:10, nueva versión internacional. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Tenemos que entender algo, Fátima, antes de que te expreses. Cuando vamos aprendiendo, no siempre tenemos la paciencia y la constancia de perseverar en lo que se quiere. Se flaquea sobre todo cuando hay dolores que llegan porque las cosas no salieron como las pensamos. Yes. En ese momento, ¿cómo hacías para que lo que dice primero de Corintios 10:13 de la tentación no afectara tu recorrido con el Señor en el momento en que lo necesitabas sostener para que creciera y no se apartara de ti? Bueno, yo siempre he pensado y lo sigo sosteniendo que es la gracia de Él. Que Él, primero que nada, cuando yo hablo con Él, yo le soy sincera. Yo le digo, eh, un versículo que usted me dio, que está en Hebreos 4:16, si no me equivoco, que es, acercaos pues al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Eh, Así es, esa es. ese versículo de acercarme al trono de la gracia y de decirle con mis palabras lo que estoy sintiendo, ser totalmente sincera, yo creo que ha sido de muchísima ayuda para mí, porque yo, al serle sincera, le puedo decir a Jesús lo que estoy sintiendo porque Él sabe lo que estoy sintiendo y le puedo pedir ayuda para que Él me ayude a resistir y a llevar las cosas como es. Eh, Ujú. es por gracia de Él, nuevamente lo digo, porque yo siento que yo no tengo nada diferente a otras personas. Yo sé que fui escogida desde el vientre de mi madre, porque un día lo recibí y eso me cambió. Y hay cosas que cuando uno recibe del Señor quedan grabadas. No, las cosas, no hay cosas, sino que las cosas cuando uno las recibe de Él quedan grabadas en uno para siempre. Puedo decir el momento y el lugar en donde estaba parada en el momento en que lo recibí. Entonces, esas cosas lo cambian a uno. Esas cosas el haber sido Antes de que la gente te pregunte, vamos a volver a leer Mateo 25:23, que lo leíste, Ujú. pero vamos a leerlo con un poco más de, de profundidad en el sentido de más concentración, para que después de lo que hemos compartido y lo que tú nos has compartido, puedas decirnos qué debe hacer una persona para crecer en la fidelidad de Jesús a su vida. A ver, María Luisa Lete, Mateo Dice, 25:23. sí, dice así la versión Reina Valera 1960. Parábola de los talentos. Capítulo 25 de Mateo, versículo 23, dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Nueva versión internacional, Mateo 25:23. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amén.
Bueno, Cuando estaba leyendo este versículo, Fátima, ajá, pensé en un ejemplo de la Biblia de donde yo podía tomar fiel en lo poco, fiel en lo mucho, porque ahora mismo todos hemos crecido en el Señor, pero todos tuvimos tropiezos en la fe y en la espera del Señor, porque la esperanza fallecía en algún momento del recorrido. Y me puse a pensar en Noé, un hombre que Dios escoge y que tiene, de acuerdo a lo que pude recordar y leer esta tarde, tiene los valores que debemos tener aquellos que somos fiel para crecer con el Señor, obediente, no hacía nada que molestara a los demás, sino se concentraba en su casa, en su familia y en el bienestar de él y de su familia. Dios lo escoge para que haga la salvación de la humanidad, porque aunque ellos eran pocos, como dice la palabra, fiel en lo poco, el Señor lo puso en abundancia después. ¿Cómo tú provocarías con el Señor que eso redundara en tu vida personal para que crezcan las vacas, crezcan las ovejas, hasta las 1000 generaciones, como dice Deuteronomio, y que haya un futuro brillante para todas tus siguientes generaciones? en el nombre de Jesús, Gloricel. ¿Cómo lo percibes tú eso en tu vida personal, como lo que hizo Noé en lo poco? Porque lo tildaban de loco, Bueno, Gloricel, yo creo que a muchos de se nosotros, reían y se mofaban de él, y todos, hay muchas personas que se han mofado de todos nosotros en algún eso, momento. es- eso le iba a decir, que yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso, porque de hecho, en mi familia en el interior me dicen a esa iglesia donde vas tú o esa, y me tienen apartada totalmente. Y eso no me preocupa. Yo los sigo saludando igual, mandándole sus stickercitos de buenos días o saludando. Les resulta difícil a veces que uno tenga otra forma de pensar distinto, pero si yo tengo a Jesús, yo lo único que puedo decir, digo, Señor, ábrele los ojos en algún momento, permite que ellos se les abran los ojos y puedan comprender y puedan ver lo que dice tu palabra, porque tu palabra está clara. Entonces, eh, yo puedo decir que de lo que Él me ha dado salud. Y yo el que yo pueda orar por una persona que que tenga un problema de salud o que tenga, se me acercan y yo una oración o una intercesión, a veces le he pedido a Gloricel, ayúdeme para interceder por alguien. Y es más, mi tiempo de intercesión muchas veces lo he dividido en tres en el día, porque, porque lo necesito hacer, porque es algo que yo recibí de gratis, porque yo sé que alguien oró por mí. Es más, cuando yo veo los espíritus de revancha, de venganza, de persecución, yo me quedo, digo, wow, cuántas cosas no tiene que haber pasado Gloricel en su momento, orando por mí y a los intercesores que ella tenía para que oraran por mí en un momento dado, ¿no? Entonces, son las cosas que yo puedo hacer. Yo puedo, si alguien necesita algo,
si está en mis posibilidades, apoyarlo. Yo siento gozo en mi corazón. Es algo que yo no puedo explicar. Hay un gozo especial de servir, de apoyar, de ayudar, que está en el corazón. Y parece mentira, pero el Señor va poniendo las palabras. Uno a veces nada más que tiene que atreverse porque de repente fluye. El Señor va a fluir para que las personas puedan darse cuenta de que, wow, ¿cómo sabe ella eso? ¿Cómo ella pudo haberme dicho una palabra que me reconforta el corazón? Pero eso no soy yo. Ese es Jesús que está en el corazón y que te dice, dile esto. Y eso lo transforma porque la otra persona recibe, pero uno también, porque uno se da cuenta, wow, Señor, pero sin hacer la mueca uno se queda, pero uno dice, wow, Señor, me usaste. Y eso también nos da gozo. Entonces, es algo grande. Es más, yo siento que yo soy diferente. Yo misma como persona, yo soy distinta, yo no sé, yo a veces me veo distinta, yo sé que tengo que ser distinta, eh, que el Señor quiere que yo sea como yo soy, como Él quiere que yo sea. No, yo no tengo que parecerme a nadie, que María Luisa es distinta, que Cady es distinta, que cada uno es distinto, que Gloricel es distinta, que cada uno tiene una labor en el reino, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, de repente yo soy el pellejito de la uñita chiquita, la más chiquita del pie, no importa, pero ahí estoy, o sea, estoy pegada a la vid. Ayer me decía mi esposo que me sorprendió porque me decía Fátima que hay que estar pegado, porque si no se está pegado, no se vive, aunque sea un pedacito, pero pegado. Y eso me sorprendió, porque que Carlos me dijera eso, me sorprendió. Digo, sí, hay que estar pegado a la vid, fue lo único que yo le contesté, ¿no? Pero me sorprendió, digo, wow, Señor, gracias. eh, con mi esposo no es que todo el día estamos hablando de eso, no, llevamos una vida normal, pero cada vez que yo puedo, yo meto mi detallito. Cada vez que Gloricel todos los días le manda su mensajito, que si el pastor le manda su dosis diaria. Y así, o sea, es algo que él va recibiendo y es poquito a poquito. Y no es en el tiempo de uno, y no es como uno quiere, porque no todos somos iguales. Entonces, eso para mí no ha sido, perdón, fácil entenderlo. Incluso para mi papá. Mi papá me llama en estos días y me dice, Fátima, ¿y Carlos? Digo, bueno, Carlos ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador porque ha hecho la oración de aceptación. Carlos al principio hizo ayuno porque Gloricel lo mandaba. Y así, o sea, cada uno en sus tiempos distintos. Entonces, yo creo que también ha influido mucho las oraciones de mi papá, que nunca me ha dicho cuáles son, pero creo que sí ha influido eh, en lo que yo he ido recibiendo. Y mi papá tiene 87 años. Ya ahora ya pertenece al coro porque ya él mismo ha dicho que pertenece al coro. Va al grupo, yo le mando las grabaciones, por lo menos esta grabación. Me dijo, Fátima, ¿y cómo es? Digo, no te preocupes que yo te la mando cuando ya ha pasado. Entonces, poder honrarlo también con compartir que las cosas las he recibido, que él oró por mí, eh, yo creo que también que forma parte de todo esto. Eh, por supuesto que no todo es fácil, a veces me ha dolido, a veces yo me quedo, digo, mi papá piensa esto o mi papá actúa así, pero, pero yo le pido al Señor Jesús, digo, Señor Jesús, ayúdame, porque, porque no puedo ser yo, eres tú en mí. Y es algo sorprendente el cómo Él trabaja en uno. Eso sí se los puedo decir, es sorprendente, yo me quedo sorprendida, porque esta Fátima de ahora no es la misma Fátima que empezó. María Luisa, ¿hay alguna pregunta para Fátima? Que yo creo que la ampliación ya la cumplimos, pero no sé si hay alguien que le quiera preguntar algo a ella. Si no, yo Sí, le hago otra preguntas pregunta. para Fátima. Yo tengo una pregunta, Fátima, Ah, ahora que estás perfecto. hablando de tu papá. eh, y creo que esa experiencia vivida de tu papá es bien importante porque él vivió tiempos muy difíciles viendo a una hija que él no sabía qué hacer con esa hija cuando estaba sumida en una cama
sumida en tristeza, sumida en tantas cosas, hasta en desamor por sus propias hijas, por ese apego materno. Y ver ahora ese cambio de Fátima, ver el milagro que él personalmente ha recibido, porque oramos bastante por él, seguimos intercediendo para que Dios lo mantenga, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante saber esa transición de él ver algo que no sabían cómo tratar, y que el Señor Jesús llegara y con él mismo también a su edad, y ahora el de tener la experiencia de estar sumergido en una relación personal con el Señor Jesús. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, tengo que ser sincera. Como yo no conocía a Jesús, entre mis planes no estaba llevarme bien con mi papá. Eh, la relación con mi papá no era la mejor. Esa relación Jesús ha permitido que mejore poco a poco. Eh, había mucho dolor, muchas cosas que nos separaban, pero hay un mandamiento, como dice la palabra, que dice que honrar a Dios, honrar a tus padres y serán largos tus días sobre la tierra. Y yo le agrego que buenos también. Eh, eso me ha ido ayudando. Yo le he pedido al Señor que me ayude a tener una buena relación con mi papá. Eh, a veces, como en todo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo que ser sincera porque el Señor sabe las cosas. Hago un paréntesis aquí porque yo una vez estaba delante del Señor orando y yo estaba, Dios, sí, Señor, porque tú sabes que yo hice esto y esto y esto, y de repente me di cuenta, Dios, y que, ay, Señor, que te voy a estar pegando mentira a ti si tú conoces la verdad. Yo le estaba diciendo como si fuera un amigo todo el pocotón de mentiras y eso no es cierto. Eh, con mi papá no era tan fácil la relación, pero poco a poco el Señor ha ido llevándonos a poder tener una conversación, a poder tener una relación diferente. eh, ha sido Jesús. Hemos hecho muchas oraciones, hemos orado al Señor. Yo oro al Señor por mi papá. Le doy gracias porque sus oraciones fueron escuchadas en un momento dado, pero al principio, al inicio, de repente yo no me llevaba con mi papá. Entonces, un día el Señor lo permitió. Cuando estuvo enfermo, cuando necesitó, Él permitió porque ya yo había escuchado cuáles eran los mandamientos, ya yo había empezado a escuchar y entonces pude apoyarlo, pude estar allí. Eh, así que, y hoy en día podemos conversar, a veces Él me llama para preguntarme algo de la Biblia, algo que sucedió, y yo lo comparto a veces con Gloricel. Gloricel me da una dirección, me dice, dile así, y yo le digo. Entonces, esa ha sido la experiencia con mi papá. Ha mejorado muchísimo. Eh, y bueno, yo siento Tú has ajá, ¿qué dale. dice usted, Gloricel? No, yo siento que hoy Que en has día, tocado algo muy importante para todos, que fuiste genuina con el Señor. sí, Y la fidelidad de Dios a través de Jesús no llega si la persona no es genuina. sí, yo empecé a Porque, decirle lo que verdaderamente sentía en mi corazón, porque me di cuenta de que le estaba mintiendo. Y entonces yo me quedé, digo, ¿cómo yo le voy a mentir si él habita en mi corazón y él conoce lo que yo siento interiormente? Entonces yo no le puedo mentir a él, yo le tengo que decir la verdad. Entonces, y al decirlo, eso provocó que el Señor fuera ayudándome en mi corazón y que todo resentimiento, todo dolor, todas esas amarguras fueran quedando en el pasado. Pero y eso eso es lo solamente que es Jesús. soltar, ¿ah? Así Disculpa es. que eso es lo que es soltar que la gente no lo entiende, porque tú fuiste llevada por el Espíritu Santo a aceptar que estabas mintiéndole al Señor, Ese fue uno de esos clics que él hace. pero soltaste lo que tenías que soltar y eso yo creo que le va a servir a todos, porque yo no sé si hay otra persona que tenga, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú, en base a tu experiencia,
le harías entender a una persona que no sea escéptica? Porque hay personas que pueden estar escuchando en este momento y creer en cuentitos, pero en otros no. ¿Qué le darías tú como consejo a una persona escéptica? Porque todos fuimos escépticos en algún momento y Dios nos cambió. Y eso es lo que trajo la verdadera fidelidad del Señor. Entonces, ¿qué le dirías a una persona? Bueno, Gloricel, yo primero que nada clamaría al Señor para que el Señor abra los ojos y el entendimiento o los oídos de esa persona, porque es Él el que lo permite, no soy yo. Hace poco mi hija me preguntó, me dice mamá, una de mis hijas, Perfecto. mamá, ¿tú crees en eso cuando la gente en la televisión sale y se caen y hacen tantas cosas? Digo, bueno, tú recibiste el Espíritu Santo en un momento dado y conoces lo que es el descanso del Espíritu Santo. Entonces, digo, mira, el Señor es soberano. El Señor permite que algunas personas sean sanas de momento y otras personas tienen que llevar un proceso como me tocó a mí. Entonces, yo a la persona, yo le diría a Jesús, yo le pediría a Jesús que abra los ojos de esa persona y los oídos para que esa persona pueda recibirlo y pueda sentir ese toque de él. Y ese toque Muy, transforma. muy bien tu respuesta. María Luisa, Buenas noches. Yo quiero preguntarle a Fátima acerca de los ayunos que ella realizó. Ayunos, ¿cuáles son? ¿Ayunos de alimento o ayunos espirituales? Bueno, la última vez recibí, bueno, no la última vez, hace unos días atrás, Gloricel me recordó que es Isaías 58, que es donde se aflige el alma, el corazón. Yo he hecho ayunos, creo que eso me ha ayudado muchísimo. Hago ayunos parciales, he hecho ayunos de azúcar, he hecho ayunos de que el Señor me pone en mi corazón que no me dan ganas de comer y lo sigo. O sea, soy fiel a eso que Él pone. Pues si me pone en el corazón no ingerir alimentos o no tomar agua o no, entonces lo hago. He estado por mucho tiempo en ayuno en algunas ocasiones y recuerdo que Loricel me ha dicho, para Fátima, tienes que parar porque no estás viendo. Y me ha tocado y lo he hecho. He sido obediente también porque si Lorisol, el Señor me la puso como la madre espiritual, como la guía espiritual, yo tengo que ser obediente. Y sí ha habido un cambio, he visto diferencias. Entonces, eh, han sido diferentes tipos de ayuno, Dorita. Muchas veces, no solamente de comida, eh, a veces de redes, a veces hay diferentes tipos, pero Él los pone. Es afligir el corazón, el alma, ¿no? Eso que aflige, que uno se siente. Yo a veces le he dicho a Gloricel, me siento como si me hubieran sacado el aire. E incluso hay momentos en que no he estado en ayunos de comida, pero no me ha provocado nada. Me he tomado un vaso de agua y yo siento que no tengo aire, que me hace falta ese, esa, ese, ahí lo que necesito tienes que hacer es pedir el Rúa. el rúa del Señor. Ahí hay Así que es. pedir el Amén. Rúa, El el aliento de aliento vida. de vida y Él te lo da. Así es. Entonces, todas esas cositas, pues, son las que yo he vivido. He hecho ayunos también de los 21 días, eh, 21 días, los primeros días de enero, eh, que no es un ayuno, porque dice que ayuno es dejar de comer, pero no es ayuno porque uno está comiendo, que son los primeros días de enero, que dicen que son los de Daniel. eh, Siempre han sido diferentes, siempre han sido distintos. Eh, el Señor lo va poniendo en el corazón, Dorita. Gracias, Fátima. ¿Alguien Y más? hay algo que sí tengo que ser bien clara. Es lo que uno siente en el corazón. Porque yo les dije hace un momento, el primer ayuno que yo hice, yo me quedo hoy en día
Y digo, wow, eso no era un ayuno de los que yo hago hoy en día. Pero el Señor me contestó, el Señor me regaló algo. Entonces, Él vio lo que había en mi corazón, esa intención de recibir algo de parte de Él, y eso lo cambió todo. Por eso yo no critico o no hablo de los ayunos, porque cada persona recibe dependiendo de lo que el Señor va queriendo, ¿no? Y entonces, es como que al paso, Él es bueno y es misericordioso. Y yo siempre le digo a Gloricel que le escucho a Rudy Gracia y eso me marcó que todo lo que yo pueda hacer son como trapos de inmundicia. Entonces, es la gracia de Jesús, por gracia de Él. Así es, por su gracia. Y Y también a yo cada creo uno que nos da lo que necesitamos. así es. Yo agregaría lo que le contestó Fátima a Dorita, que muchas veces cuando se hace un ayuno, hay una persona que puede tener ansiedad porque quiere provocar que el Señor le conteste a su manera, entonces el ayuno está mal enfocado. Entonces se necesita entender que un ayuno es para que el Señor dé lo que Él quiere dar, no lo que Amén. nosotros debemos lograr. Y eso hace que se transforme el ayuno en una herramienta positiva en las manos del Señor. Cuando tú no tratas de provocar lo que no te va a dar Él. Amén. Eso Eso que dice Gloricel lo recuerdo una vez que yo hice un ayuno y Gloricel me preguntó, Fátima, ¿y para qué estás haciendo ese ayuno? Yo le dije, para que el Señor me ayude a menguar. Y me dice, ¿y si Él no te quiere dar más de lo que te está dando? Entonces, eso es buscar siempre la dirección de lo que Él da. ¿Para qué quieres más? Entonces, ya ahí yo la agarré. Eso que dice Gloricel es cierto, eso me es pasó una porque ocasión. eso que acaba de contestar esta Fátima es porque uno nunca debe adelantarse al Señor. El Ujú. Señor siempre va a ir delante de ti. Y así lo dice la palabra. Entonces, cuando alguien quiere traspasarle a Él, ahí es donde se desata una serie de complicaciones en la vida de la persona. Porque el gozo viene cuando yo estoy contenta con la fidelidad que Dios está provocando en mi vida personal y le doy gracias a Él por el crecimiento. Hay varios niveles de fidelidad. No lo hemos Amén. visto hoy, pero hay varios niveles de fidelidad porque no empieza, la fidelidad va creciendo, va en aumento y mientras más va creciendo, más te depara el Señor en ti, porque la fidelidad tiene un precio, como le pasó a Abraham con el hijo Isaac, que Ah, tuvo que ofrecerlo, aunque el Señor al final dio la respuesta que evitó que se diera al final lo que tenía que darse. Pero también hay una fidelidad de un hombre en la palabra que ofreció a su hija en sacrificio, porque él dijo, la primera persona que salga por la casa, esa persona te la ofrezco yo a ti. Era su única hija. No había tenido matrimonio, no tenía hijos y le tuvo que ofrendar al Señor eso y la muchacha partió. O sea, hay muchas fidelidades en el Señor, entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra. No es decirla por decirla, es que mi corazón actúe como debe ser, dándole siempre a Él la honra en todo momento. Muy importante esa situación en la vida de una persona. María Luisa, ¿quién más? A, a ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Jesús, gracias por tu fidelidad. El tema. A ver, ¿alguien más? La fidelidad del Señor Jesús. Tiene un precio. Oh, sí que sí. Tiene precio. Sí, Señor, así es.
Una Así consulta, es. buenas noches. Señora Gloricel, eso que usted acaba de decir de que hay que tener cuidado con el tema de la fidelidad, me hizo recordar un chico que él perdió su bebé, pero él mismo decía que él sentía pues que era que él le había ofrecido su hijo a Jesús, así como el sacrificio que iba a hacer Abraham con el de él. Y él sentía que por eso el niño había fallecido, pues se había enfermado y había fallecido, siendo muy pequeño, era un bebé. ¿Eso tendría que ver con eso que usted nos acaba de explicar? Primero, falta de conocimiento, porque hay que tener temor a Dios. Y eso lo dijo Fátima en su intervención cuando decía que el temor de Dios le hacía tener cuidado con lo que ella pedía al Señor. Entonces, el muchacho, ese es cuando la religiosidad es exageradamente alejada de la verdadera sustancia de lo que significa Jesús y su trono. Eso es lo que le pasó al joven, que no sé detalles, pero por la palabra lo puedo contestar porque en el caso de David, él perdió a un bebé recién nacido, pero fue porque era fruto de un pecado, el de Betsabé con David. Entonces ese niño no podía sobrevivir porque era un niño que había sido marcada por un pecado de los mandamientos de Dios. Entonces eso iba a traer complicación para el reino de Dios a través de la fidelidad que Dios le dio a David por generaciones, para siempre le dijo el Señor a David que, y así ha sido, desde el inicio de David hasta los finales y hasta el mismo momento de hoy en día, él ha sido fiel con David. Entonces el niño no tenía la capacidad de poder sobrevivir en un mundo que era de Dios. Entonces el Señor se lo llevó. Entonces ese muchacho ató a su propio hijo queriendo ser más fervoroso que otros. Entonces le faltó temor a Dios, es lo que creo yo en ese momento, porque ofreció algo como le pasó al hombre que ofreció a la primera persona que salía por la puerta de la casa y lo tuvo que cumplir. Entonces, el temor de Dios va acompañado de la oración que yo pueda hacerle a una persona en particular y darme cuenta de que jamás voy a poder lograr ser como Dios. Moisés era un Dios con D minúscula, porque Dios le daba la potestad de hacerlo todo como líder en el nombre de Dios, pero tenía limitaciones con respecto al Dios todopoderoso, al poderoso gigante que era Dios con la D mayúscula. Entonces eso provoca que uno tenga que, antes de hablar, pensar, porque por eso dice la palabra en Proverbios, no te enredes con los dichos de tu boca, porque una vez que lo sueltas ya no lo puedes recoger. Y desde que lo estás pensando, ya el Señor sabe cómo lo estás haciendo. Entonces, como Él ya sabe cómo estás pensando, nada bueno viene en ese sentido. Entonces, ese es el verdadero temor. A ese muchacho le faltó temor a Dios. Es lo que yo contestaría. No sé si Fátima, en base a su conocimiento, o otra persona quiere agregarte algo, pero qué importante es el temor a Dios, porque es un principio de fidelidad, el temor a Dios. Dios no te da ninguna misión ni nada que tú tengas que hacer si la fidelidad no va acompañada con su temor. No te lo da. Y eso es una cosa que tienen que reflexionar todos en este momento. Están esperando una respuesta de Dios. Fíjense dónde está enmarcada esa petición. Y yo siempre digo, favorece a Dios
al igual que a mí, si no, no me la des, porque si no, no la quiero, porque es lo que decía en su palabra, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso siempre en el temor a Dios. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ha habido momentos en donde Dios me ha dicho, no vas. Y hay un versículo en la palabra donde Dios no dejó que Pablo fuera a Asia, porque no lo quería en Asia. Entonces, esa es parte de la obediencia a la fidelidad de Dios. Uno tiene que aprender a ser fiel con sus autoridades, uno tiene que aprender a tener la paciencia y el amor con aquellos que Dios pone en un momento determinado en tu vida como tal para que tú ejerzas lo que Él quiere que ejerzas. Y si eso no va acompañado de los principios, los mandamientos de Dios y su manera de ver las cosas, no te va a ir bien. Por eso es necesaria la palabra de Dios, porque es lo que te hace caminar en luz. Más nada te da luz que la palabra. Por eso dice la palabra que creo que es el ciento, lámpara a mis pies es la palabra de Dios y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Claramente 105. lo dice. Entonces ¿Alguien uno más? tiene Sí. que Es comprender eso. sorprendente, es sorprendente, pero eso que explicó Gloricel, o sea, es un ejemplo. Eso que explicó Gloricel con relación a David. Antes yo lo podía escuchar, pero no lo entendía. O sea, era como si algo, pero el Señor ha ido permitiendo que eso se vaya abriendo y que o sea, a mí me pase, pues que yo vaya comprendiendo lo que está. Cuando hablan aquí un tema, eh, la Fátima, o sea, de hace un tiempo atrás, de repente, y aún a veces me cuesta y a veces lo tengo que escuchar de nuevo para poder comprender, o sea, es algo que el Señor va permitiendo, Señor, ayúdame. Y otra cosa que le digo, Señora, que se quede lo que tú quieres que yo reciba, lo que no se va, pero lo que tú quieres que yo reciba en mi corazón, yo te pido, Señor, que me ayudes. Eso es lo que yo hago, o sea, eso es lo que yo uso para que el Señor, entonces va quedando esa palabra. Parece mentira, se me pueden olvidar otras cosas, pero cuando yo leo la Biblia, los versículos, yo me acuerdo. Yo leo y es sorprendente, yo me sorprendo de ver eso. Y es el Señor el que lo permite, porque no soy yo, es Él. Wow, maravilloso. Qué bueno es Dios. Amén. Qué fiel es Dios. Qué fiel, Así. bendito sea. ¿Alguien Los más tiene infieles somos alguna pregunta? nosotros. Ah, Los lo que los infieles somos nosotros. así, Los esa es otra civiles cosa que yo infieles iba a somos decir. nosotros, Ustedes saben, tremendamente infieles. esa era otra cosa que yo iba a decir y que no dije. Él siempre está ahí, porque nosotros podemos ser infieles y regresamos y le pedimos perdón y Él está ahí. Porque Nosotros, hay un versículo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es Él es fiel. fiel, así Él es. Ese siempre versículo Bueno, sigue yo lo... es un siendo fiel. principio de Él. Así es, Él es Así fiel. es, así es, así es. Bueno, eh, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta o algún aporte? Muy bien, Fátima, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a Gracias. darles las gracias, gracias. Me has Lo hecho hiciste mejor, lo reflexionar. hiciste mejor, lo hiciste mejor. Sí, diferente. Es que les comparto que Gloricel me llamaba y me preguntaba, ¿ya te lo sabes? Yo dije, no le voy a decir nada, pero prepárese. Pero lo hizo bien. Tú lo dijiste, ¿cómo es? Hasta el último momento, al último instante, el último minuto. Sí, no, a mí me gusta así compartir y que todos compartamos, ¿no? Porque a mí también me Sí, enriquece. Todo lo que hemos escuchado ¿cómo aquí, no? eso me enriquece. ¿Cómo no va sacando todas esas cosas que Él nos está
Así es. trayendo a memoria y a la historia y que Él quiere que ya esto quede sano y nunca más, para que 1000 generaciones más tengan esas bendiciones. Amén. Así que, Amén. Jesús, gracias por tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23, Números 23, 19, Mateo 25, 23, Josué 24, 15, Primera de Corintios 10, 13, Deuteronomio 7, del 9 al 15, Lucas 16, 10, Hebreos 4, 16. No sé si se me quedó alguna, Fátima. No, están bien. Gracias a Dios. Anunciarles que martes 16 de diciembre, nuestra cena de Navidad. El que todavía le falta reservar, por favor, reserve. Estamos ya en los últimos días para que haga su reserva y haga su cancelación, para que todo esté dispuesto, para que no tengamos ninguna dificultad en el hotel y todo esté como debe ser. Esa cena espectacular que el Señor ya le ha dado el menú a ese chef, a los cocineros, a los asistentes y a todos esos invitados, ¿verdad? Que ya estamos dispuestos. Y por supuesto los que nos van a servir, porque van a servirle al Señor. Que Dios los prepare, los elegidos, y van a tener el placer de servirnos a nosotros, que es servirle al Señor Jesús. Y por allí mismo quiero que se vayan preparando, porque vamos a tener el 19, viernes 19 de diciembre, vamos a tener nuestra enseñanza espiritual del mes a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Y el título es Saber llamar para obtener beneficios. ¡Wow! Saber llamar para obtener beneficios. Ahora vamos a las oraciones de intercesión, peticiones muy especiales. A ver, ¿quién tiene algo que pedir? Yo, María Bueno, Luisa. mientras que van, ajá, Ah, sí. no, perdón. No, díganos, Dorita. Ok, yo pido Adelante. oración de sanidad por mi hermano Santiago García. Él clínicamente le han detectado una enfermedad que no tiene cura. Es que él se queda dormido de repente y no le llega el suficiente oxígeno a su cerebro, pero ese es el diagnóstico médico. No recuerdo ahorita el nombre. Ese es el diagnóstico médico, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible y sé que Amén. Dios está tratando su corazón, y le pido que ponga en él el rendimiento, el depender únicamente de Dios, para que Dios se glorifique en su vida y que un día él pueda dar testimonio, así ¿Quién como es la, lo, ajá. así como lo he podido dar yo, ¿Quién es la persona, Dorita? mi hermano, Hermano Santiago. hermano de Dorita. Sí, Santiago se llama. Cuando ores, sí, García. cuando ores por él, ora por las neuronas, Fátima. Sí, ¿Oíste? Para que sí, las Gloricel. neuronas se regeneren con el Espíritu Santo y pueda el Señor llevar el oxígeno hacia su cerebro y que se convierta a Cristo. Amén. Sí, Amén. que un ¿Alguien día más? él pueda dar testimonio
así como puedo dar yo y de glorificar el nombre de Jesús a través de su sanidad. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más? Me anotas, por favor, allí por la doctora Angeli. Incluyendo a su esposo. Buenas noches. Buenas noches, Nixia. Hola, Nixa, diga. Espero que todos estén bien. Hola, Sí, Nixa. Ajá. hola. Yo pido que mi esposo se siga recuperando, así como se está recuperando favorablemente. Y como dijo la señora Dorita, también he pedido para que él sea testimonio de su palabra, de sus acciones del Señor. Amén. Gracias, Amén, amén. amén, amén. Y eso va también ligadito, lo del señor Adrián, esposo de Nixa, porque su cerebro necesita el cerebro para coordinación. Así que va Amén. allí con las neuronas, bendito sea Dios. ¿Alguien Bueno, más? es que yo tenía ese versículo, yo tengo que compartirles esto, porque yo tenía ese versículo que Gloricela acaba de decir, anotado, pero no lo dije, que es segunda de Timoteo 2:13, pero yo me iría desde el 10, que dice, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dijiste Ese es segunda el de Timoteo, capítulo 2, versículos 10 al 13. 2, sí, del 10 al 13. Ok, ok, Ese es el para último poder. versículo que acaba de mencionar Gloricel. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Listo, Fátima? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú has estado aquí esta tarde, Señor, porque tú te regocijas en nosotros, tus hijos, Señor. Te doy gracias por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por Gloricel, por María Luisa, por cada uno, aunque no los menciones, Señor, tú te glorificas en sus casas, Señor, y en sus familias, Padre. Yo esta tarde vengo a ti, clamando y pidiendo, Señor, porque pongas ese temor de ti en nuestros corazones, Señor, porque tú estés con nosotros en cada tiempo, Señor. Señor, este tiempo, a pesar de que afuera hay mucho movimiento, Señor, hay muchas atracciones, Señor, que no nos olvidemos de ti, que tú estés siempre presente en nuestros corazones, Señor, que nuestro principal regocijo, Señor, de este tiempo de fiestas, de Navidad, de todo esto sea el nacimiento tuyo, Señor, pero sobre todo el nacimiento en nuestros corazones, Señor. Señor, que haya pan y comida en cada casa, en cada familia, Señor. Tú tienes tus detalles, Señor, y tus formas de llevarlo, Padre. Y yo hoy, Señor, yo clamo, Señor, porque todos podamos sentir tu presencia, Señor. Señor, como tu palabra dice, los tiempos se acortan, Señor, y tú estás ahí, Señor. Tú estás y estamos esperando tu venida, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que haces, Señor. Te doy gracias por Dalcor, por nuestra reunión. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que aquí se une, Señor, por los que están aquí en el país y por los que están fuera, Padre. Yo esta noche, Señor, yo te presento a Santiago García, Señor. Te pido, Señor, que regeneres cada una de sus neuronas, Padre. Pero sobre todo, Padre, yo te pido que Él se convierta a ti, Señor, y que tú habites en su corazón, porque al tú latir en ese corazón, Señor, yo sé que va a llegar oxígeno a cada una de esas neuronas, Señor, y van a ser regeneradas una por una, Padre. Y va a ser testimonio, Señor, testimonio de tu palabra, testimonio de tu sanidad, Señor, testimonio tuyo, Padre. Yo también quiero pedir por el señor Adrián, Señor, el esposo de Nixia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que es el nombre que nos has dado para pedirte, Padre. Yo te pido, Señor, que
que regeneres también su cerebro, Padre, que le permitas conocerte, Padre, y que se asombre, Señor, de poder entender, de poder escuchar y de poder buscarte y saber y encontrar, Señor, tu palabra, Padre, tu promesa, Señor, que tienes para ella y para él y para toda su familia, Señor. Como dice tu palabra, Señor, te serviremos, Señor. Señor, también te presento a la doctora Angeli y a su esposo, Padre. Ellos quieren el milagro de la vida, Padre. Hay muchas mujeres en la Biblia, Señor, a quienes tú se lo regalaste, Señor. Pero sobre todo, Señor, pon ese deseo, esa semilla en su corazón, Señor, para que ellos la reciban, Señor, y ellos puedan ver que cuando lo reciban, cuando venga ese bebé, cuando lo tengan en brazos, Señor, ellos puedan ver, Señor, que eres tú quien les está regalando ese milagro de vida, Señor. Y que sean benditas sus generaciones, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, llénanos, Padre, llénanos esta noche, mañana, todos los días, Señor. Llénanos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que seamos testimonio tuyo, que cada día haya un testimonio nuevo, Señor, porque tú estás en la vida de nosotros, Señor, que sean frescos, Señor, cada uno de los mensajes, Padre. Te lo pido todo, Padre, todo, todo, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias una vez más, Fátima. Gracias a cada uno, los presentes y los que van a recibir. Gracias, Amén. abrazo. Buenas Gracias noches. a Gracias. todos.